El icono del pecado ha sido detenido, pero su liberación le costó a Urdak el pacto que impedía a los demonios pisar su dimensión, y ahora quieren convertirlo en la plataforma para sus conquistas. Para detenerlos, Samuel Hayden, cuya voz comienza a sonar diferente, guía al Slayer en la búsqueda del Serafín, el único capaz de liberar Urdak de los demonios. Desde la base marina del Ark, utiliza su portal para ir a la plataforma marina de investigación climatológica y medioambiental de la UAC, donde guardaban la llave de la cámara del Serafín, algo que Samuel cree que debería agradecer. No cualquiera puede acercarse a la mano derecha del padre. Al sustraer la llave se activa un mecanismo de autodestrucción, nada que pueda detenerle. Con un tanque de inmersión baja hasta 300 metros de profundidad a otra instalación subacuática secreta, sobre la cual ningún miembro de la UAC conocía, donde mantienen sellado al Serafín desde mucho antes del tiempo del Slayer, quien le otorgó sus poderes. Cuando Samur Maker llegó a nuestra dimensión y se transfirió a un cuerpo clonado para pasar desapercibido entre la humanidad, dejó su cuerpo allí oculto. El Dr. Hayden es el Serafín. Ha estado con nosotros siempre. Lo siento, no es necesario. Tienes que ver esto, porque hay un problema, algo sucede y aquí nadie sabe lo que le ocurre. Bueno, no lo sabemos aún. Su cuerpo había estado suspendido en la instalación de la UAC mientras operaba desde el cuerpo mecánico y la identidad de Samuel Hayden, pero al transferirse de vuelta a su cuerpo, este empieza a sufrir la transfiguración de manera acelerada. Necesita que des forma física al padre con su esfera vital, en las ciénagas de la sangre, en el templo de Ingmar. Gracias. A pesar de tus transgresiones, tienes el honor de servir a los dioses de nuevo. El templo de Ingmar descansa sobre las ciénagas de la sangre, un putrido pantano en algún lugar de las tierras del infierno. Aquellos que consiguen superar el antiguo ritual conocido como la prueba de Maligog podían acceder al santuario. Muchos fueron los centinelas que se adentraron solos a estas ciénagas, ninguno con éxito. Se dice que los espíritus de estos soldados siguen allí atados a estas tierras, esperando a ver a aquel que las supere, guiados por los espíritus ancestrales de los lobos, criaturas leales que vivían como compañeros de los curtidos guerreros argenta, más grandes, rápidos y fuertes que un animal ordinario. Los centinelas nunca revelaron su origen. Por lo que veo en el registro de la misión, ¿tu objetivo es destruir la esfera en vez de recuperarla? Eso no es lo que espera de ti el Dr. Hayden, el Serafín. En el altar se alzan las esferas vitales de diferentes dioses creados por el padre, mas revivirlo nunca fue su intención. Su rabia y odio solo buscan venganza. Su resurrección solo salvaría a Samur de la muerte, principalmente, pero si dota de forma física al Señor Oscuro y lo destruye, todos los demonios fuera del infierno desaparecerán. Para llevar a cabo el ritual, debe ir a Urdak, hasta el Luminarium. Gracias al orbe, podrá acceder de nuevo sin tener que repetir el proceso de ir hasta las agujas del alma en el infierno. Vale, todo listo, Doomguy. Lo siento. Urdak ahora está plagado de demonios, desde que se rompió el sello al liberar al icono del pecado, y la muerte de la Khan Maker para poner orden. Vega también está aquí comunicándose con él vagamente. Es Vega. Te lo dejaste aquí en tu última misión. Descubriendo que él es lo que queda del padre, ya que no sabe que destruiste su esfera vital, ni que lleva consigo la del Señor Oscuro, con intenciones de revivirle. Antes de poder llegar hasta el Luminarium, Samur Maker intentará detenerle por sus transgresiones contra el padre, con una apariencia contaminada por la energía infernal que ahora recorre Urdak, pero antes de poder dar el golpe de gracia, el padre, o Vega, le resguarda. Ya no es una amenaza, y fue su fiel servidor en el pasado. Al igual que con el Señor Oscuro, siente pena por destruir su creación. No es necesario que termines con su vida. Ahora tu misión aquí es solo tuya. La cámara del Luminarium se abre para él, pues los serafines que guardan la cámara deben obedecer a cualquiera que les traiga una esfera vital, sea cual sea. Así es como el Slayer decide poner fin a la invasión infernal, derrotando a la encarnación física del líder del Reino Oscuro, un dios. El Señor Oscuro es el líder de los ejércitos infernales. No un rey, sino un guerrero del Reino Oscuro. El más feroz, pues
pues allí solo gobiernan los más fuertes. Es tu homólogo en su mundo. Nada de sangre en este lugar sagrado. Llegará la hora. Si sobrevives, te estaré esperando en la ciudad de Inmora. El reino de Inmora es la capital del infierno, aunque el nombre real del reino infernal es Yekat, una ciudad avanzada tecnológicamente protegida por los mejores soldados del infierno y una enorme muralla. La única forma de llegar hasta allí es a través del portal de Divum, aunque necesita una nueva fuente de energía que solo se consigue con un cristal del interior de la lanza del mundo, incrustada en Argent Denur. Con la antorcha de los reyes, proclama al mundo que quiere acceder a la lanza, y por tanto, a superar su prueba y demostrar que es digno, algo que mostrará a las tribus nómadas y pueblos supervivientes del planeta sus intenciones. Con el apoyo del comandante Valen, monta en una bestia argenta hasta las vigiladas puertas de la lanza, donde mostrará ser digno de acceder a ella, vigilada por los silenciosos espíritus que han montado guardia desde el principio y dan muerte con fuerza divina a aquellos indignos, algo que ocurría con algunos chamanes que venían aquí en peregrinación en busca de desnudar su alma. Su recompensa es la misma que extrae el Slayer, un cristal, que en este caso suministrará la suficiente energía a la puerta de Divun para viajar a Inmora. Pero primero hay que dar con la puerta. Durante años, la puerta ha estado bajo el control de la UAC, oculta y vigilada por el propio Samuel Hayden. Construida hace eones por el padre, servía para acceder a la ciudad oculta de Inmora en las profundidades del infierno, para supervisar y vigilar. Cuando acabó con el Señor Oscuro, se transformó en la IA conocida como Vega, para permanecer oculto a la influencia del Señor Oscuro y vigilar sus creaciones en la Tierra, junto a su serafín, Samur Maker, clonado en un cuerpo humano conocido como Samuel Hayden. Desde entonces, la puerta de Divun ha permanecido inactiva y oculta. El Señor Oscuro, o más bien conocido por su nombre real, Davoth, aguarda con sus poderosas huestes en la gran muralla de Inmora, la capital del infierno, el primer mundo antes nombrado como Yekat, con un ejército al completo de demonios e incluso un titán. Pero el Slayer no está solo. En el momento que encendió la antorcha de los reyes, lanzó una señal para todos aquellos argentas libres del influjo demoníaco, una señal de esperanza para luchar por el hogar que les fue arrebatado. La batalla final comienza. Equipado con una poderosa armadura de tecnología infernal, se baten en duelo los titanes homónimos, mas solo uno sale victorioso de la batalla, el dios del infierno derrotado por el dios máquina, creador derrotado por su creación, pues la historia de los Maker ha sido modificada para evitar que la verdad se conozca, cómo se opusieron a su dios y lo desterraron. Díselo. Es el primero que existió, y mi creador. Cuando cayó, yo ascendí. No importa que sea un dios, un semidios, un serafín, un Maker o el padre, todos caerán bajo la espada vengadora del Slayer. Responde. No tienes nada que decirle a tu creador antes de que lo destruyas. No. Y de nuevo, como ya hizo una vez, y como hacen las esferas vitales de los dioses menores, el Slayer descansará en su sarcófago, vigilado en el Luminarium, hasta que de nuevo un mal se alce, y la humanidad necesite la espada vengadora del Slayer.